Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. La cultura de paz y sus alcances. Hoy estaremos abordando un tema de gran importancia para la sociedad actual, la cultura de paz. Exploraremos el concepto de cultura de paz, sus alcances y cómo podemos contribuir y construir un mundo más pacífico, equitativo y justo. ¿Pero qué es la cultura de paz? La cultura de paz se define como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que promueven la paz, el entendimiento mutuo y la resolución no violenta de conflictos. Es un concepto amplio que abarca diversos aspectos de la vida, desde la educación hasta las políticas públicas. ¿Cuáles son sus alcances cuando se llevan acciones para la promoción e instrumentación de la cultura de paz? La cultura de paz tiene un impacto positivo en todos los ámbitos de la sociedad. Promueve la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. También contribuyen a prevenir la violencia, el crimen y la guerra. ¿Cómo podemos contribuir a construir una cultura de paz? Todos podemos contribuir a construir una cultura de paz en nuestro entorno. Algunas acciones que podemos tomar incluyen promover el diálogo y la comprensión mutua, respetar las diferencias y celebrar la diversidad, practicar la no violencia en todas sus formas, participar en actividades de resolución pacífica de conflictos, exigir a nuestros líderes que promuevan políticas de paz. Es decir, la cultura de paz es un camino hacia un futuro mejor para todas y todos. Es un compromiso que debemos asumir individual y colectivamente para construir un mundo más pacífico, equitativo, justo y sostenible. En Senderos a la Paz esperamos que este tipo de iniciativas y de información les sea útil y les motive a contribuir a la construcción de una cultura de paz en su comunidad. Hoy, para hablar de la cultura de paz y sus alcances, nos acompaña el doctor Óscar Ortiz Salcedo, del Instituto de Investigación y Estudios para la Paz AC. No te vayas, quédate con nosotras y con nosotros para caminar por Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM. Su amiga Verónica Andrade Soto les da la bienvenida y les agradece que estén una vez más aquí con esta caminata, un poquito con sol. Nos vamos a solear un poquito para caminar por Senderos a la Paz. Y bueno, antes de dar inicio con nuestro gran invitado, hoy que regresamos aquí en vivo, les recuerdo que pueden visitarnos a través del Facebook Live y ahí hacer sus aportaciones. Recuerden que somos una radio comunitaria sin fines de lucro, que nos mantenemos por nuestras propias aportaciones y sobre todo también por las aportaciones de gente de buena voluntad como ustedes, que nos quieren acompañar y nos quieren apoyar en esta gran travesía para que nos puedan donar aquellos regalitos que se ven a través del Facebook Live. Se los pueden hacer donativos por esta vía también, se los agradecemos muchísimo. Van desde 20 pesos hasta la cantidad que ustedes consideren que pudieran aportar pues, sus bolsillos y su economía. Les agradecemos muchísimo. Y también, pues antes que nada, agradecerle a nuestro operador técnico, David Palacio, que se encuentra hoy del lado de los controles y que está haciendo posible la transmisión de este programa y que cada semana está atento para que podamos estar con todas y todos ustedes. Y por supuesto también a nuestra gran familia de Nesa Radio y fundamentalmente y con un gran agradecimiento a nuestra amiga y compañera, la directora Rocío Román Fernández, y a nuestro compañero Alejandro Reyes, que forman parte de la dirección de este gran emprendimiento, de este gran trabajo comunitario que estamos realizando y que pues están siempre al pendiente de lo que se requiere aquí para que podamos estar toda la semana y todos los días con los diversos programas que tenemos a lo largo de la semana. Recordarles también que tenemos teléfono en cabina 55 22 28 01 33
33. Ahí se pueden comunicar con nosotras y con nosotros para que si quieren hacer alguna consulta a nuestro invitado que está hoy con nosotros aquí en vivo, o quieren hacer algún comentario, hacer alguna referencia que ustedes consideran pertinente, lo pueden hacer. Háganlo, nos interesa muchísimo saber qué es lo que está pasando, si les está interesando los programas, no solo este programa, sino los de la barra programática. Bueno, pues eso nos interesa muchísimo. Bien, pues vamos a dar inicio. Hoy tenemos un tema fundamental, que es, como ustedes saben, hemos venido promoviendo y venimos promoviendo lo que llamamos, lo que se conoce también como la cultura de paz. Y son temas que nos interesa que la mayoría de la gente que nos está escuchando, pues pueda tener los elementos para que pueda implementar acciones que los lleven justamente a espacios y entornos en donde se convivan o en donde convivan ustedes más pacíficos. Y para ello tenemos el tema el día de hoy de la cultura de paz y sus alcances. Para hoy nos va a acompañar un gran experto en la materia, un gran formador, además de muchas otras actividades que él realiza, que ahorita se va a presentar, ni nada más ni nada menos que el doctor Óscar Ortiz Salcedo. Muchísimas gracias y pues bienvenido a tu casa de Nesa Radio, mi querido Óscar. Hola Verónica, pues muchas gracias por la invitación y gracias a todo el público que te sigue, que está escuchando y viendo a través de Facebook. Pues un placer poder estar en un espacio donde se promueve la cultura de paz, Verónica, porque creo que estamos en una situación, no solo en el país, sino en el mundo entero, en donde la cultura de la violencia predomina, y es necesario que nosotros volteemos a ver que hay otras formas de relacionarse, bien lo dices, de convivir pacíficamente, ¿no? Y yo tengo dentro de un libro que escribo sobre el proceso de conflicto, y en este proceso de conflicto hablo que la violencia es un constructo social, ciertamente, pero finalmente es una forma de gestionar los conflictos. Así es. Que se gestionan de manera violenta, que es negativa, estoy de acuerdo, pero es una forma de gestionar conflictos, es un constructo social. Pero si lo vemos desde ahí, del otro lado, del otro extremo de esta forma de resolver, es el extremo de la misma línea, está la paz. ¿Eso qué significa? Que nosotros también podemos construir la paz, es un constructo social, porque muchas veces tenemos la idea o me da la impresión cuando hablamos de paz con la gente, con las personas, que estamos esperando que nos las den, que la paz, que no haya guerra, que la paz, que nos den todos las necesidades, que cubran todas las necesidades de las comunidades. Sí, estoy de acuerdo, pero la paz la construimos nosotros. O sea, la paz es un constructo social y como tal lo debemos de asimilar, de incorporar en nuestra vida diaria. Así es, Óscar. Y antes que vayamos entrando en materia, qué bueno que nos des esta introducción. Incluso hicimos una breve cápsula que, por cierto, estamos retomando nuevamente en el formato inicial para que tengamos un poco más de información. Pero antes de entrar en este tema tan importante e interesante, mi querido Óscar, platícanos, ¿quién es Óscar? Bueno, mira, yo de formación soy médico cirujano. A través de los años me fui dedicando a la salud mental y hago una maestría en psicoterapia. Soy psicoterapeuta familiar y de pareja. Y fundo una institución que se llama Fundación Familia y Pareja. Cuando veo las necesidades de las personas, sobre todo en un caso que para mí fue paradigmático, de por falta de dinero no podía el demandado poder contestar su demanda, y entonces un amigo, abogado, pues sin cobrarle nada le ayuda a contestar y todo sale bien. Entonces veo que el divorcio es un proceso en el cual los que lo viven están en una situación de alta vulnerabilidad. Y por eso fundó la institución, esta Fundación Familia y Pareja, que poco a poco fue evolucionando y atendíamos familias que viven violencia. Y hoy nuestro programa más importante es la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual infantil.
Todo esto lo hacemos de manera gratuita. Nosotros buscamos donativos, como tú sabes, los donatarios autorizados andamos luchando por recibir donativos y todo lo hacemos gratuito y este es estando en esta área de atención a familias en proceso de divorcio, empiezo a tener mucho contacto tanto con la Procuraduría como con los juzgados familiares. Y es de que conozco de la mediación familiar, me empiezo a introducir en la mediación familiar y desde 2005 que me formé como mediador y a partir de 2011 empezamos a formar y capacitar tanto a terapeutas como a mediadores. Y por eso es que se funda el Instituto de Investigación y Estudios para la Paz, donde formamos mediadores, formamos profesionales en atención a las violencias, pero además hacemos investigación sobre la cultura de paz. Y a partir de 2018 estamos promoviendo en México el derecho colaborativo. Somos pioneros en el derecho colaborativo y afortunadamente un grupo de profesionales colaborativos lo pusimos ahí en el Senado y entró, se pudo incorporar a la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias. Es decir, el derecho colaborativo en México ya está en ley y es el primer país, de menos en Latinoamérica, que lo tiene incorporado en su ley. Y digo de menos porque en el resto del mundo no está en la ley general, en una ley federal. Hay en leyes estatales, pero México es el primero que está incorporado en la ley federal el derecho colaborativo. Y el primero que ya tiene su ley, que incorporó en su ley de mecanismos alternos, fue Quintana Roo, siempre pioneros. Ellos fueron los primeros en mediación y ahora fueron los primeros en procesos colaborativos. Pero ya es una obligación de todos los estados de que tengan su ley de medios alternativos incorporando el derecho colaborativo. Ese es lo que a grandes rasgos es Óscar Ortiz. Sí, muchísimas gracias, Óscar. Incluso ese tema muy interesante que estaremos después abordando justamente y pues a ver si tenemos la oportunidad después de quien va a dirigir justamente la implementación de los mecanismos alternos en el Poder Judicial de la Federación, el Rafael Lobo, que por cierto le mando un saludo si nos está escuchando o por ahí nos ve, pues estaremos hablando también de ese tema. Es un tema fundamental y sobre todo ahora que ya está en la ley, ahora cómo se implementa, pero bueno, ese es otro tema. Y el tema que hoy elegimos, mi querido Óscar, el de hablar de la cultura de paz y de sus alcances. Hablar de cultura de paz, a veces podemos entender que es un tema que pudiera reducirse, hablar de no pelearse, de resolución de conflictos pacíficos, en fin, pero va más allá de eso. Tiene alcances que a veces no pudiéramos considerar y que yo creo que si los gobiernos le pudieran poner atención real a lo que, y los gobiernos de cualquiera de las instancias municipales, estatales o federales, le pudieran poner un poco de interés, no un poco, sino el interés necesario para que pudieran implementar acciones para promover la cultura de paz, Óscar, las cosas podrían cambiar. Yo estoy convencida de eso. Y en ese sentido, ¿qué podríamos entender? Tú ya nos estabas dando una introducción en el tema. ¿Qué podemos entender de la cultura de paz? ¿Cómo la definiríamos? ¿Y qué elementos la componen? Sí. Muy generales. Sí, mira, la cultura de paz, igual que muchos otros, igual que los mecanismos alternos, es nuevo en la sociedad, ¿no? A pesar de que se habló desde 1948, cuando se constituye la Organización de las Naciones Unidas, se habló de la cultura de paz, quedó ahí como una mención. Realmente se empieza a trabajar en cultura de paz a partir de 1998, que ya se le da formalidad a la cultura de paz, en donde se le define como es el conjunto de actitudes, comportamientos y valores hacia una vida pacífica y armónica en lo cotidiano. Una definición muy general. Y ahí eso es 1998 en la Convención número 52. Queda
ahí en las definiciones de la UNESCO, pero en 1999, el 26 de octubre de 1999, se firma un acuerdo en el que se dice, si bien ya está definida la cultura de paz como todo esto que se habló de actitudes, valores, comportamientos para una vida pacífica, armónica y pacífica, se hace el programa de implementación de la cultura de paz, la cual ya tiene un articulado que son 8 artículos básicamente. Es decir, se constituye de manera formal la cultura de paz en 1999, es de este siglo, o sea, y a partir de entonces empiezan a hacer una serie de eventos en diferentes partes del mundo, todos ellos dirigidos a promover la cultura de paz. Y la no violencia, ¿no? Y cuando cuando se habla de cultura de paz, ellos hablan de ya no mencionar la no violencia. Sin embargo, yo creo que es complicado no hablar de la no violencia. Y la no violencia como un concepto junto, pegado, no violencia, como lo define Paco Cascón, y que me parece muy interesante lo que él dice. Si yo pongo junto no violencia, es un concepto nuevo, diferente, porque no solo hay que hablar de la no violencia, sino hay que comportarse con no violencia. Porque Paco Cascón comenta, muchos de los que hablamos de la no violencia somos personas muy violentas. Entonces la no violencia es no solo hablar de esas conductas pacíficas, sino comportarte de manera pacífica. Hacerlos un estilo de vida prácticamente. Exactamente, ¿no? Que esa es la idea de la cultura de paz, que sea un estilo de vida. Y a mí lo que me parece muy interesante el articulado del programa de cultura de paz es que involucra a todas las personas, no solamente a la sociedad, a la comunidad, al Estado, sino a las personas en lo individual. ¿Cuál es? Y señala que le corresponde a cada individuo gestionar de manera pacífica sus diferencias y conflictos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que aprender a convivir en paz. Claro. Ya no le estamos... Yo en un artículo que tengo y que va a estar en el libro que hablo sobre gestión de conflictos en la cultura de paz, comento que lo importante es que las personas diriman sus diferencias, es decir, resuelvan sus diferencias viendo al otro como un igual. Se oye muy trillado, pero es cierto. Solamente si vemos al otro como un igual desde su alteridad, es decir, desde su diferencia total, no solo que es otro, sino que es otro que es muy particular, que es único, que es irrepetible, y así lo tengo que incorporar yo cuando estoy en mi relación con él, porque si no, no lo podré respetar completamente. Si no veo todo lo diferente que es a mí, no lo voy a poder respetar en su totalidad. Y también entender que esta relación va no solamente de mi yo, sino de mi mismidad, es decir, igual yo verme todo completo, todo lo que soy. Todo. Ahí, el desarrollo real de la empatía, de poderme entender yo, pero también poder entender la parte del otro, ¿no? Ponerme en el lugar del otro. Efectivamente, esto que comentas es básico porque con mucha frecuencia escucho, la empatía es ponerse en los zapatos del otro y los que hablamos de empatía decimos, ¿cómo? No puedo ponerme en los zapatos del otro. Puedo hacerlo, como bien dices, desde mí, desde cómo yo me siento cuando veo al otro en su sufrimiento, en su alegría, en sí mismo, ¿no? Entonces sí lo puedo entender, pero desde mí. ¿Cómo yo puedo ser empático contigo desde lo que yo soy? Porque yo sé cómo te sientes. Y tú dices, no, tú no sabes cómo me siento. Tú me ves cómo me siento, lo que yo sé, pero como me siento solo yo. Entonces es muy interesante hablar de cultura de paz porque también podemos entender que la comunicación y las emociones, esto de la inteligencia emocional, va más allá de lo que con mucha frecuencia se habla como de manera muy superficial. Y eso a veces, Verónica, confunde a la gente. Cuando no se habla con esta profundidad de la que la cultura de paz nos lleva, pues a veces confunde, se ve de manera superficial e incluso genera más
va como escalando el conflicto, porque tú dices, si yo te estoy entendiendo, no es cierto, no me estás entendiendo. Uh-huh. Para entendernos necesitamos algo más que esto, y es la comprensión. Sí, o sea, claro. Comprender es más que entender, y es lo que se busca en la cultura de paz. Digamos, Oscar, que es un reaprender relacionarnos con otros, ¿no? Definitivo. Con los que nos rodean, es cómo podemos hacerlo. Bien, es un tema interesante que nos va a dar pauta para entrar a la otra parte, pero nos tenemos que ir, Oscar, a un breve corte de estación. No se vayan, quédese con nosotros. Estamos con el tema La cultura de paz y sus alcances en compañía del doctor Óscar Ortiz Salcedo. No se vayan, quédese con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos en breve. En Nesa Radio, 28 años haciendo activismo radiofónico y comunitario. Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de Ficetel al 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. Fiscalía General de la República. Nadie puede manipular tu voto, porque es individual y secreto. Es tu derecho a ejercerlo en libertad. Si alguien quiere comprar o condicionar tu voto a cambio de cualquier beneficio o si recibes algún tipo de amenaza, denuncia, porque estos son delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito electoral, denuncia en Ficetel 800-833-7233 y ficenet.fgr.org.mx. No permitas que nadie más decida por ti. Este 2 de junio, tu decisión es libre y es importante. INE. Contar con espacios en los ámbitos públicos y privados ha sido un gran esfuerzo. Este 2 de junio afirmemos el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres. Nosotras votamos, nosotras contamos, nosotras elegimos. Vota por ti, por todas. Que la mayoría se note. Para que cuente, vota. Elección de diputaciones locales y ayuntamientos 2024. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos y ahora también votamos desde donde estemos. Avísale a tus familiares y amistades que viven fuera de México que si no se registraron para votar desde el extranjero, podrán hacerlo hasta 1,500 personas en cada uno de los 23 consulados que contarán con esta modalidad. Recuérdales que lleven su INE vigente tramitada en México o en el extranjero. Conoce más en votoextranjero.mx. Mi voto es mi voz en México. INE. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Gracias por continuar aquí con nosotras y con nosotros caminando por senderos a la paz, hoy con el tema La cultura de paz y sus alcances, en compañía del doctor Óscar Ortiz Salcedo, desde el Instituto de Investigación y Estudios para la Paz, AC. Y bueno, estábamos platicando antes de irnos al corte, mi querido Óscar, de estos elementos, digamos, de algunos de los elementos que componen lo que llamamos los pilares de la cultura de paz, que es justamente la educación para la paz, que es una de las partes de lo que tú estás muy empapado, porque a través del instituto has logrado formar a formadores y también a constructores de paz. El otro punto importante que también señalaste, la resolución pacífica de los conflictos a través de los mecanismos alternos, sí, que es otro de los pilares importantes. Y la otra parte, que también estás formado tú en ella, es el relación de rescate y la difusión y la promoción y la defensa de los derechos humanos. Y por supuesto también lo que ahora que faltaba incluir desde hace muchos años, que ya también a través de los últimos acuerdos y manifiestos que ha hecho la ONU, es el del desarrollo sostenible, que era algo como que quedaba alejado, claro, hablar de esto que ahora es muy necesario para no acabarnos en nuestro planeta, y por supuesto la equidad y la igualdad de género, ¿no? Claro. Esos son, digamos, que algunos de los pilares que sostienen la cultura de paz. Sí. Que es una gama de cosas y que podríamos incluso hablar en un programa por cada uno de esos pilares. Pero cuéntanos un poco, Óscar, en relación, sobre todo, en la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos ver lo que es la cultura de paz?
Y no solo verla, sino la necesidad que tenemos los ciudadanos, los niños, las niñas, los adolescentes, todo mundo que conformamos una sociedad, de lo que requerimos de la cultura de paz. Claro. Porque creo que de ahí podemos empezar a vislumbrar un poco los alcances, Oscar. Sí. ¿Qué alcances tiene hablar realmente de cultura de paz? ¿Qué beneficio nos trae? Claro, fíjate que en esta introducción que das para la pregunta que me haces, me llaman la atención muchos elementos. Hablas de los pilares de la cultura de paz, ¿no? Y bien dices, uno es la educación y otra la gestión de conflictos. Que como te decía, en el proceso de conflicto hay un paralelismo con la cultura de paz, porque este primer pilar que tú dices, que es la educación, es algo que se llama prevención del conflicto, que es en donde las personas aprenden los valores, aprenden la forma de comunicarse, y dentro de todos estos valores, todos los conceptos de derechos humanos e igualdad de género que transversalizan a estos dos pilares. Es decir, cómo estos dos grandes pilares, que es la gestión y la educación, están transversalizados como si estuvieran sostenidos, como abrazados y tejidos por los derechos humanos y la igualdad de género. Y esta primera etapa es en la prevención es cuando solamente hay diferencias entre las personas, y como lo comentabas, aprender a convivir, aprender a ver al otro como un igual dentro de esta igualdad de personas, que yo digo, creo que el momento histórico en el que vivimos ya nos da oportunidad de hablar de igualdad de personas antes que, o sea, como una base para luego poder hablar de la igualdad de género. Entonces, en esta igualdad de personas con que nos miramos y tenemos las capacidades para resolver nuestras diferencias, es la etapa preventiva del conflicto, y que es la etapa educativa de la cultura de paz. El otro momento o el otro pilar de la cultura de paz es la gestión de conflictos, es decir, cuando ya es posterior a la crisis, es decir, cuando ya es aparente y no se pudo resolver el conflicto, que nosotros pedimos a terceros que nos ayuden a resolverlo. En la primera etapa tenemos que buscar que la cultura de paz sea un reaprendizaje, un aprendizaje significativo o segundo aprendizaje, que como se le conoce como de autoaprendizaje, en el cual nosotros podamos deconstruir lo que ya conocemos, que es la cultura de la violencia, e iniciar este proceso de cambio para aprender la cultura de paz. Es necesario el cambio, definitivo, y eso es algo que no es novedoso. Lo único que es constante es el cambio en la vida, ¿no? Viéndola desde el sistema, o sea, las relaciones humanas desde una visión del ecosistémica, es decir, desde los modelos ecológicos y los modelos sistémicos. Entonces este modelo ecosistémico nos hace entender que hay una evolución constante, cambio constante, y el cambio que nosotros debemos llevar es a que el reaprendizaje ahora de cultura de paz, es de construir una nueva cultura. Así es. Pero esto es educación. Pero cuando ya estamos aquí en la gestión, ¿qué pasa? Pues las naciones dijeron, vamos a utilizar mecanismos alternos que no sea la guerra. Y entonces hablan de la mediación. Pero la mediación en 1972 se ve que también se puede utilizar en las comunidades. Y de las comunidades se puede utilizar en el derecho. Y es algo que estábamos comentando, es como algo que fue para resolver problemas comunitarios, finalmente hoy está posicionado en el derecho, ¿no? En resolver problemas judiciales. Qué bueno que así sea, pero ahí estamos, ¿no? En la forma de resolver conflictos a través de la intervención de terceros. Existe lo que todos sabemos que es lo judicial, los jueces que definen, pero es ahí otro decide por ti. En los mecanismos alternos como es la mediación y la conciliación, un tercero te ayuda a que tú decidas. Pero hay algo antes que es la negociación. Así es. y que ahí es donde entra el derecho colaborativo que te comentaba y que
dices que vas a hacer un programa específico para el derecho colaborativo, en donde las personas, no solo ellas con un tercero, sino con abogados que conocen de la situación que están viviendo, les ayudan a que ellos tomen las decisiones más adecuadas para gestionar sus conflictos. Es decir, así como en su momento la prevención, que es educar en la cultura de paz, acá los abogados que desde no es de mi punto de vista, es de Abraham Lincoln, que decía que los abogados son los grandes pacificadores del mundo, de la sociedad. Y yo creo que es cierto. Pero también los grandes provocadores. Pero exacto, entonces hay que cambiar la cultura de los abogados. Es llevarlos a una cultura en donde sea colaboradora en vez de confrontadora. Así es, y creo que de eso es justamente lo que nos hace falta, sobre todo los perfiles del derecho, ¿no? Y que ahora, y eso hace falta porque justamente en el perfil que tienen los estudiantes de derecho de la mayoría de las unidades que imparten derecho es la confrontación, el adversarial. Claro. Entonces, necesitamos que alguien force, y por eso esta ley yo creo que es importante, la Ley General de Mecanismos Alternos, porque va a forzar a que aquellas instituciones, aquellos lugares, aquellas universidades donde no se está implementando el aprendizaje y la enseñanza de la cultura de paz a través de los mecanismos alternos, pues ya va mocha la carrera, ¿no? Sí. Entonces, claro. Eso es algo importante que hay que hacer. Ahorita están al frente de este programa, de la implementación de la Ley General, dos personas que conocen mucho el tema. Rafael Lobo, que está en la parte federal, y en la parte de los tribunales, que son 32 estados, los directores del Centro de Justicia Alternativa, está el maestro Sergio Valls, que es igual un gran promotor, que es ahorita el director del Centro Estatal de Justicia Alternativa, y que quedó de presidente de esta comisión. Yo creo que ellos dos son grandes conocedores de los temas de medios alternativos y que van a hacer un gran trabajo. Yo creo que tienen el compromiso de hacer un buen trabajo, porque ahí, Oscar, la primera señal que den va a ser así como que decisiva, ¿no? Claro. O se impulsa la operación real con este alcance. Ahora sí hablemos de ese alcance, del alcance de que vaya más allá de los poderes judiciales, que era lo que estábamos hablando en el corte, y que trascienda justamente allá abajo, a los ciudadanos, a la gente, a la escuela, a la comunidad, a las unidades habitacionales, a todo lo que pudiera requerir, y que todos pudiéramos aprender a resolver nuestros conflictos, así como uno de los pilares es el de la educación, que se implemente en los libros de texto para los niños. O sea, ese tipo de cosas son las acciones que requerimos, Oscar. Sí, fíjate que bien lo dices. Rafael Lobo ha trabajado mucho la mediación social, es decir, la mediación comunitaria y la mediación escolar junto con su hermano. La parte jurídica la ha trabajado muy bien Sergio Valls. Creo que son grandes conocedores del tema. En cuanto al Estado de México, ustedes han tenido buenos programas y han publicado mucho sobre mediación escolar, por ejemplo. Así es. De verdad que yo les reconozco, pero yo conozco de lo que han hecho en mediación escolar, porque también uno de lo que hemos logrado es tener un programa de mediación escolar que implementamos en el Estado de México, en Colegio de Bachilleres del Estado de México, con unos resultados buenísimos, y en la Ciudad de México en secundarias técnicas. Incluso cuando estaba de jefe de gobierno el licenciado Mancera, lo llevó a un evento donde le da casi el banderazo para que entre la mediación escolar a la Ciudad de México, pero 15 días después viene la reforma educativa y la gente que habíamos formado, los profesores se tuvieron que regresar a grupo. Entonces eso echó abajo el programa de mediación escolar en la ciudad. Ese es un tema importantísimo, porque promover la cultura de paz desde la infancia básico garantiza generar buenos ciudadanos, comprometidos y responsables, que no requieren, a lo mejor trae trasfondo todo, ¿verdad? No quiero ser mal pensada, pero un ciudadano que no requiere o que sabe exigir ante las autoridades,
que resuelve ellos mismos sin tener que recurrir a otras instancias, a veces es para algunos políticos de doble filo, desde mi punto de vista, ¿no? Pero yo creo que necesitamos generar, y ahí voy a la otra parte que quiero que platiquemos, hacer de la vida cotidiana, como en el caso de los niños, los adolescentes, que si se forman bajo ese criterio, bajo esa visión de resolver los conflictos de forma pacífica y de promover la cultura de paz, evitaríamos la no violencia, evitaríamos la violencia, evitaríamos la delincuencia, evitaríamos tantas cosas. Yo sueño con ese mundo maravilloso todavía, Oscar, donde alguien pueda voltear a este lado y que decida de forma contundente poder acercarse a este tipo de acciones, Oscar. Porque, claro, ¿qué podemos hacer ahí? Ayúdanos a tener algunos ejemplos. Con tu larga experiencia desde el 2005 a la fecha, platícanos algunas de las acciones que ustedes han hecho de formas individuales o colectivas, que digas, a ver, ahí está un ejemplo de que sí funciona. Mira, el modelo de mediación escolar que nosotros diseñamos, porque es un modelo donde incluye no solo ir a formar a los maestros o a decirles a los jóvenes formación, ser formador de formadores, cómo ellos resuelvan los conflictos. No, es implementar un programa, cómo se hace un programa de cultura de paz en una institución. O sea, no solamente es que sepan gestionar conflictos, sino como todo lo que decías, realmente educación para la paz. Este modelo fue reconocido por la SEP aquí en la Ciudad de México. Luego nos invitaron a España a que lo presentáramos y fuimos a un congreso a Colombia, en donde pues fue reconocido nuestro trabajo por los resultados que dieron. En las escuelas en donde se implementó aquí en la Ciudad de México, hubo escuelas que bajó su nivel de violencia en 3 años, 92%. En 3 años. O sea, algo importante es ver que estos programas no son para un año. Son longitudinales, ¿no? Exacto, llamamos, ¿no? Longitudinales, que son a 5 o 10 años. Claro. Pero en 3 años que se hizo el primer análisis, que ahí está, lo publicó Secundarias Técnicas, no es algo que el instituto haya publicado, sino lo publicó Secundarias Técnicas. Hubo una escuela que hasta más del 90% disminuyó su violencia, y fue en la colonia San Felipe de Jesús, que es sí, claro, bastante ruda, bastante ruda. Y esto conlleva el que haya bajado los niveles de violencia, que haya incrementado la matrícula. Qué interesante. Sí, subió el promedio de 5.7 que tenían a 7.4, el promedio total de aprovechamiento. De aprovechamiento. Entonces, disminuye la violencia, sube la matrícula y sube el aprovechamiento 1.4, que es de verdad muchísimo, y en poco tiempo. En 3 años. Qué bueno que comentas esa información, porque les quiero compartir la siguiente cápsula, que justamente nos habla mi querido Oscar, del poder transformador de la cultura de paz. No se vayan, escuchen la siguiente cápsula, regresamos en breve. La cultura de paz no es solo un concepto idealista, sino que tiene un impacto real y medible en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Hoy queremos compartir contigo algunos datos estadísticos que demuestran el poder transformador de la cultura de la paz. Según la UNESCO, la inversión en educación para la paz puede generar un retorno económico de hasta 16 veces su costo inicial. Esto se debe a que la educación para la paz reduce los costos asociados a la violencia, como el crimen, la guerra y el desplazamiento forzado. Un estudio realizado por el Banco Mundial encontró que los países con niveles más altos de cultura de paz experimentan un menor crecimiento económico, desigualdad y pobreza. Esto sugiere que la cultura de paz puede contribuir a un desarrollo más sostenible e inclusivo. Según las Naciones Unidas, las iniciativas de cultura de paz han sido exitosas en reducir la violencia en comunidades de todo el mundo. Por ejemplo, en Colombia, un programa de cultura de paz ayudó a disminuir en un 50% la violencia entre pandillas juveniles.
La cultura de paz tiene un impacto positivo en la salud mental y el bienestar de las personas. Un estudio realizado en Sri Lanka encontró que los niños que participan en un programa de cultura de paz mostraron niveles más bajos de ansiedad y depresión. Estos son solo algunos ejemplos del impacto positivo que la cultura de paz puede tener en nuestras vidas. Al invertir en la cultura de paz estamos invirtiendo en un futuro más pacífico, próspero y justo para todos. Recuerda que la cultura de paz comienza contigo. Haz la diferencia en tu comunidad promoviendo la paz, el respeto y la comprensión. En Nesa Radio, 28 años haciendo activismo radiofónico y comunitario. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Espero que les haya gustado esta cápsula, que la verdad nos habla muchísimo de lo que nos estaba justamente platicando Óscar en relación pues, a los alcances y sobre todo al poder transformador que tiene la cultura de paz. Bien, antes de continuar con esta charla, quiero agradecerles, bueno, que por ahí creo nos sigue viendo nuestro compañero Rosendo Marín Díaz, que forma parte de alguna de las colaboraciones en nuestro noticiero, nuestra amiga Juana Guerrero, Claudia Guiñón. Excelente programa, saludos a la familia de Nesa Radio, muchísimas gracias. David Palacios, buenas tardes. Vero, qué gusto verte en cabina, siempre con interesantes temas y excelentes invitados, muchas gracias. Manuel Alejandro, que también nos está viendo ahorita, que nos digan de dónde nos ven también, se los agradecemos. Juana Guerrero, saludos, muy interesante la charla. Miguel Alejandro, un gran programa como siempre, saludos a todos en cabina, especialmente a Vero y a Óscar y a la gente de Nesa Radio. Pues muchísimas gracias a los que nos estén viendo, dejen aquí sus mensajes, si quieren hacer donativos también háganlo, en verdad que los requerimos muchísimo. Y bueno, te decía mi querido Óscar, esta es una gran labor que van a tener en puerta, que va aparejada con la cultura de paz y también... Para ir más o menos ya prácticamente cerrando, estamos en nuestro último bloque, mi querido Óscar. Platícanos, preséntanos algunos casos de éxito, coméntanos brevemente algunos casos de éxito que hayas dicho. A ver, aquí está la cultura de paz, donde se promovió, ya nos dices unos datos muy interesantes, pero que digas tú, aquí palpable, más que palpable, que funciona. Que a lo mejor nadie lo voltea a ver, o somos pocos quienes volteamos a ver este tipo de logros, pero que decían, si los viera alguien más, sobre todo quienes son los responsables de estas políticas públicas, de impulsar políticas públicas, ya ni siquiera que las impulsen, que nos dejen trabajar este tipo de acciones sin tanto reniego que a veces llegan a hacer algunas dependencias, que digas, aquí está, ejemplo vivo de que la cultura de paz tiene grandes alcances. Sí, te voy a dar ejemplos primero del primer pilar, que es la educación, en donde gracias a trabajar de manera de este modelo ecosistémico, y es el sistema tiene que trabajar engranado, autoridades, claro, sociedad civil, comunidad, o sea, todos tenemos que trabajar en una sola, como un solo sistema. El Instituto de Investigación y Estudios para la Paz logra hacer convenios de colaboración con secundarias técnicas que en ese momento dirigía el licenciado Manuel Salgado, y en otro momento con el maestro Armando Méndez de Colegio de Bachilleres del Estado de México. Uh-huh. Gracias a que ellos visualizan la necesidad de educación para la paz, permiten que entren estos dos programas con ellos. Te hablo institucionalmente porque se dio a todas las secundarias técnicas de la Ciudad de México y a todos los colegios de bachilleres. Y como te estaba diciendo, con excelentes resultados en ambos. Algo que es de llamar la atención, cómo aumenta el aprovechamiento, cómo aumenta la matrícula, disminuye la deserción, que ese es un gran problema, sobre todo ya a nivel bachillerato, sí, claro, la deserción. Se lograron grandes resultados, te digo, los resultados del primer proyecto, que fue en secundarias técnicas, lo llevamos a diferentes países y lo presentamos primero en un congreso, y de ahí nos invitaron a que lo presentáramos en otros espacios, en Costa Rica, uh-huh, y en España. Y con
con gran aprobación. Ese creo que hablando de educación para la paz es un logro de la cultura de paz. ¿Y qué ha sucedido con estos jóvenes? Que los que se les fue dando seguimiento, todos ingresaron a instituciones para hacer su licenciatura, ¿no? Pues ese es un gran alcance, mi querido Oscar. Es un buen logro, es un gran porcentaje continuó sus estudios, y otros que no, los de aquí de secundarias técnicas, que es donde pude ver esta parte, pusieron sus negocios, porque ellos, muchos estaban en el centro, de las escuelas que estaban en el centro, pusieron sus propios negocios, pero son gente de bien. O sea, no es gente que pudo ser atrapada por la delincuencia. Ese es algo importante. Cuando estamos en la cultura de paz, le estamos quitando posibilidades a la delincuencia de atrapar a los jóvenes. Y a los jóvenes que se den oportunidad de ver que hay mejores cosas que esto que les ofrecen, que es momentáneo y que les dura poco tiempo, ¿no? Y en la gestión de conflictos, ¿qué te puedo decir ahí? Lo que podemos ver es los beneficios individuales de las personas que tienen oportunidad de resolver sus conflictos a través de la mediación o de los procesos colaborativos, que ahorita los procesos colaborativos no se visibilizan tanto porque no estaban en la ley, y los convenios que son emanados de un proceso colaborativo tienen que llegar a un juzgado como cualquier otro. Lo que sí es, tú ves cómo conviven diferente, sobre todo en materia familiar, las personas que tuvieron un conflicto en su momento. Claro, sí. Básicamente es la educación. O sea, cultura de paz sin educación para la paz no lo vamos a lograr nunca. Pero es algo como lo has venido planteando con diferentes comentarios durante el programa, que es trabajo de todos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es algo importante, fíjate, que la cultura de paz nos devuelve la responsabilidad, nos devuelve la libertad. Nos hace los protagonistas. Exactamente, porque la cultura de paz eso es lo que quiere. O sea, te doy la libertad de que tú elijas, pero también te doy la responsabilidad. Libertad sin responsabilidad no es libertad, ¿no? Porque entonces nos hace los protagonistas de resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestros problemas, como le queramos llamar. Pero eso que nos hace tanto daño, porque resolver, gestionar esto que nosotros le llamemos diferencia, conflicto, problema, lo que quieras, resolverlo de manera violenta, pues nos va a hacer daño a todos. Daña al que violenta y daña a la víctima, o sea, daña a todos, daña a la colaterales sociedad, además, ¿no? Daña a la sociedad porque las relaciones son sistémicas. Lo que me hace daño a mí le está haciendo daño a otro de manera general, ¿no? Entonces, esos son los alcances, un cambio social. Sí, así es, Oscar. Y bueno, esto nos da pauta también a poder reflexionar un poco sobre este poder transformador de la cultura de paz, le estoy llamando yo en esta charla, pero también de la importancia y el compromiso individual y colectivo que adquirimos, Oscar, ¿no? Al momento justamente de elegir la construcción de la paz y promoverla y difundirla y formar parte de este constructo, como dices tú, de una nueva cultura, de la no violencia, de la cultura de paz, que es un gran compromiso que todos debemos asumir y que de entrada aprendemos, Oscar, pues en el entorno más primario, que es nuestra familia, y ahí es donde tú eres experto como terapeuta de ese entorno que genera la seguridad o la inseguridad, que nos hace violentos o que nos hace hostiles, todo esto que nos genera a nosotros que nos hace individuos y también entes sociales que de alguna manera nos forman pues para ser allá afuera, ¿no? Quienes somos, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es algo importante que hay que señalar, y que la educación primaria, y para que esa educación primaria, pues tenemos que educarnos también los adultos, y deben de haber planes y acciones y programas y todo lo relacionado que nos pueda permitir a nosotros reconstruirnos en otra forma de visualizar la convivencia allá afuera,
porque si no estamos reproduciendo violencia con nuestros hijos y ellos van a ser pues se van a dejar violentar y van a ser violentadores. Estamos construyendo genera, ¿no? violencia, construyendo violencia, así, ¿no? Desde esta visión sistémica y cuando estamos como profesionales ayudando a las personas en conflicto, pues ayudarlos a no confrontarse, sino ayudarlos a que resuelvan, gestionen de manera colaborativa. Así es. Que es esto que es la mediación y que es el derecho colaborativo y que la mediación, tal vez quienes nos ven, nos escuchan, ya entienden mejor qué es, ya sea porque la conozcan o porque el propio término los hace entenderlo. Y el derecho colaborativo, quiero decirte que me han invitado a hablar del modelo mexicano, que es el que yo estoy promoviendo. Yo diseñé el modelo mexicano, el Instituto de Investigación y Estudios para la Paz, diseñamos el modelo mexicano y ya nos han invitado 2 veces a Guatemala a hablar sobre el modelo mexicano de derecho colaborativo, y ayer estuve en un webinar con Argentina hablando del modelo mexicano de derecho colaborativo. O sea, vamos a retomar lo del derecho colaborativo. Ya nos están viendo en el mundo como el modelo mexicano de derecho colaborativo. Eso es interesante. Claro. No hay que perder esta oportunidad de ser pioneros en algo, ¿no? Sí, claro. Pues una de las cosas que suceden como parte de esta gran violencia, queridos radioescuchas, pues es, por ejemplo, la desaparición forzada de personas que se están viviendo. Y para ello nosotros les ponemos a su disposición la alerta Hoy por Mí, que es el espacio que nosotros disponemos en nuestras redes sociales para todas y todos ustedes que requieran de la difusión de alguna ficha de desaparecido o extraviado y que requieran su difusión. Tenemos este espacio que lo promovemos a través de nuestras redes sociales y también de lunes a viernes a través de nuestro noticiero, que es de 2 a 3 de la tarde. Si tienes la necesidad de que difundamos la ficha de alguno de tus seres queridos, comunícate con nosotros a cabina 55 22 28 01 33. Y prácticamente ya vamos a ir cerrando, mi querido Oscar, pero antes quiero agradecerle a Cecilia Lugo, que ya nos está viendo desde Huasca Hidalgo, Leorina Rodríguez lo está viendo también, y bueno, para quienes nos están compartiendo, que están viendo, ayúdanos a compartir este contenido, les agradeceríamos muchísimo. Esta información nos interesa, déjame decirte también, mi querido Oscar, que somos la única radio comunitaria que habla sobre, que tiene un tema específico que promueve la cultura de paz, que es a través de este programa, y pues 1 o 2 más radiodifusoras que están en el país que hablan de este tema, que tristemente hemos de decir, y yo lo digo orgullosamente, que se nos permitió este espacio con este tema aquí, que somos 3 radiodifusoras en todo el país, 3 de las cientos de radiodifusoras que existen a lo largo y ancho de México, que hablamos sobre cultura de paz, cuando debería ser una obligación que todas las radiodifusoras todos los programa, así es, menos. Todas las televisoras locales, públicas. Pero ¿qué es lo que hay en el radio? Chismes y promover violencia. Así es. Y bueno, pues nosotros intentamos, yo sé que es 1 hora cada 8 días, sin embargo, pues yo creo que algo podemos hacer por estos temas, y una de ellas es justamente eso. Y para ir cerrando, mi querido Oscar, me gustaría ya que nos comentaras qué fue lo que te impulsó, ya nos dijiste, ¿no? Pero ¿cómo le harías tú desde tu visión, desde tu experiencia que ya tienes? ¿Cómo invitarías a quienes nos están escuchando en estos momentos que se puedan involucrar a esos temas de cultura de paz? Hay una diversidad de temas, puede ser a través de la educación, a través de los mecanismos alternos, a través de un trabajo comunitario, en fin. ¿Cómo los invitarías desde lo que tú has aprendido, de lo que tú has aportado a través de tu instituto para poder promover la paz en México? Claro. Pues mira, yo a través del instituto y a través de la fundación, que es donde en la fundación estamos viendo el día de las violencias, ¿no? Y sobre todo hacia niños, niñas y adolescentes, es que no nos dé miedo el cambio, que no naturalicemos las violencias, que podamos atrevernos a ser diferentes, a vivir diferentes, y que nos acerquemos a quienes ya tienen experiencia. O sea, cuando estás solo, cuando estás viviendo la violencia,
te sientes perdido, no sabes hacia dónde voltear, te sientes como esto que se llama visión de túnel. Te ves todo oscuro y no encuentras ninguna salida, no encuentras para dónde. Entonces, que las personas que se den cuenta que algo no está bien, que se sienten incómodas, que les duele, que han perdido su visión de vida, se acerquen a las instituciones que trabajamos cultura de paz, claro, que trabajamos la no violencia, que cuando escuchemos en las entidades educativas, en las escuelas, en la comunidad, que alguien va a hablar de la no violencia, de la cultura de paz, nos demos la oportunidad de irlos a escuchar. Claro. La curiosidad es importante, la curiosidad por la cultura de paz, el atreverse a cambiar, que no les dé miedo cambiar. Claro. Que lo importante es que se den cuenta que la violencia no es natural. Sí, y podemos quitarla de nuestras vidas con el apoyo de gente experta como tú y como muchos que existen ya, afortunadamente, que se forman, que se están formando y que ya tienen muchos años de experiencia, y sobre todo que podamos hacer ese trabajo colectivo que requerimos también, ¿no, Oscar? Que sí, a veces nos hemos individualizado tanto con ese temor de salir a la calle, de socializar con más gente, y salimos a lo necesario y nos encerramos, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que necesitamos empezar a cambiar, y que yo estoy convencida que debemos de involucrarnos, Oscar, para poder hacer estos cambios, si no, difícilmente vamos a poderlo hacer, ¿no? Y qué bueno, porque este espacio en que vienes a compartirnos tu experiencia, y te agradezco de antemano, Oscar, que nos hayas regalado este tiempo y el tiempo que nos vas a regalar en la próxima charla, porque necesitamos reencontrarnos y encontrarnos quienes estamos promoviendo esto, porque a veces siento como que estamos a la deriva. Cuando yo vengo a veces aquí, sí, yo siento así como que nadie me escucha, nadie me ve, nadie me oye, y seguramente muchos estamos en eso, ¿no? Porque todos están, o la mayoría, no todos, la mayoría está en una dinámica que no nos permite encontrarnos, ¿no? Y estos espacios es justamente para eso, sí, y te agradezco, Oscar, sí, que hayas venido a compartirnos justamente tu experiencia, que nos ayudes a que la gente que nos escuche, pues no solo se informe, sino que también se pueda enamorar de este tema en particular, de la cultura de paz, y con todos los pilares que ya hablamos, y que sepan también que hay que pueden ser escuchados, y que hay lugares donde sí caben. Claro, que ¿no? Y si me dejas dos reflexiones rapidísimas con lo que acabas de decir. Uno, a todos los que están promoviendo cultura de paz, que están promoviendo, que trabajan en contra de las violencias. Y que incluso que no se dan cuenta, que no se dan cuenta, que con sus acciones hacen cosas, sí, pero no saben que están contribuyendo a la cultura de paz. Que no se frustren, que es muy difícil, que las violencias también cambian y se van dando de otras formas. No se cansen, no se frustren, sigan trabajando. Si ustedes ya tomaron ese camino de luchar en contra de la violencia, continúen. Y a las personas, la cultura de paz empieza aquí, en el diálogo, la persona con persona, el momento a momento. No crean que la paz solamente es algo grande. La paz es aquí, con el que tienen junto, con su amigo, con su hijo, con su esposa, con su papá, o sea, con el otro con el que están. Ahí empieza la paz. Construyan la paz uno a uno. No necesitamos grandes cambios. Con el que ustedes puedan realizar de manera individual y con el semejante que tienen al lado, están construyendo una cultura de paz. Los invito a que la construyamos todos juntos, porque es responsabilidad de todos. Así es. Pues te agradezco muchísimo, mi querido Oscar, que hayas venido desde Santa Fe, y que hayas cruzado toda la ciudad para estar hoy en Nezahualcóyotl, de esta gran ciudad. Gusto. Y pues agradecerte muchísimo, que no sea la última vez que estés aquí, y que nos puedas acompañar en otros temas que ustedes manejan, y que cuando tengas alguna información que te gustaría difundir a través de estos micrófonos, alguna investigación que quieras difundir también, este espacio siempre estará abierto para ustedes. Muchas gracias. Bien, pues ya tenemos que irnos, y antes quiero agradecerle muchísimo, porque ya tenemos el regreso de nuestras cápsulas informativas en relación a estos temas. Agradecerle a Tania Beatriz Espinosa, a Marcela Abigail Padrón
García Padrón, a Edith Padrón Flores y a Manuel Eduardo Mondragón Banda, que bueno, forman parte ahora del staff de las cápsulas que nos estarán apoyando. Muchísimas gracias a ellos. También recordarles que el día de mañana tenemos domingo de retransmisión, ya viene Navegante, tenemos una vasta cantidad de programas que pueden ustedes acercarse, pueden verlo a través de nuestras redes sociales, estamos difundiendo también los programas que salen todos los días. Agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros. También recordarles que viene la última cápsula ya para cerrar este programa, que hablamos sobre un poquito sobre las frases o algunas frases que hablan sobre la construcción de paz. Su amiga Verónica Andrade se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. En Nesa Radio, 28 años haciendo activismo radiofónico y comunitario. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia. Mahatma Gandhi. En este mundo lleno de conflictos y desafíos, la búsqueda de la paz es una tarea constante y necesaria. Hoy queremos compartir contigo algunas citas inspiradoras que nos recuerdan el poder de la paz y su importancia en nuestras vidas. La paz comienza dentro de cada uno de nosotros. Cuando hacemos la paz con nosotros mismos, podemos hacer la paz con el mundo entero. Marianne Williamson. La paz interior es la base para construir una sociedad pacífica. Cultivar la paz en nuestro interior nos permite afrontar los retos de la vida con mayor serenidad y compasión. La paz no es algo que se busca, es algo que se construye. Eleanor Roosevelt. La paz no es un estado pasivo, sino un proceso activo que requiere esfuerzo y compromiso. Todos tenemos la responsabilidad de construir la paz en nuestro entorno, a través de nuestras acciones y palabras. La única manera de tener paz en el mundo es desmilitarizar el odio. Martin Luther King Jr. El odio y la violencia son los principales enemigos de la paz. Para construir un mundo pacífico, debemos combatir el odio en todas sus formas y promover el amor, la comprensión y la tolerancia. La paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia. Mahatma Gandhi. La justicia social es esencial para la paz duradera. Una sociedad justa es aquella donde todos los individuos tienen los mismos derechos y oportunidades, y donde se respeta la dignidad humana. La paz es el camino. Mahatma Gandhi. La paz no es un destino, sino un camino que debemos recorrer todos juntos. Cada paso que damos hacia la paz nos acerca a un mundo más justo, equitativo y humano. Recordemos estas palabras inspiradoras y hagamos de la paz nuestro objetivo diario. Que nuestras acciones y pensamientos contribuyan a construir un mundo más pacífico para todas y todos. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.